Ahí está, bueno. Bueno, buenas noches. Entonces, nuevamente vamos a arrancar con lo que es, eh, o continuar con lo que es la unidad 3. Dentro de la unidad 3 que comenzamos el lunes pasado, vimos regresión lineal simple, vimos em, el tema de los residuos, análisis por residuos, métricas que validan el tema de la regresión lineal, por ejemplo, coeficientes de correlación, coeficientes de determinación, y, y también vimos una extensión de los modelos lineales a modelos no lineales. Entonces, voy a ir haciendo un repaso de lo que fuimos viendo. Arrancamos con el tema de regresión lineal simple y lo que nos interesaba era saber si en principio entre dos variables, por eso regresión lineal simple, podíamos representar su relación a través de una recta. Básicamente es eso. Regresión lineal simple es si la podemos modelizar a través de una recta. Quiere decir si una recta ajusta bien el comportamiento, la tendencia de los datos. Y vamos a poder decir, bueno, en cuánto esa recta ajusta bien, cuánto de la variabilidad de esos, cuánto de la dispersión de estos datos puede ser ajustada por una recta. En el caso extremo, si todos los puntos caen en la recta, todos los puntos que son datos caen en la recta, bueno, el 100%, en mi modelo lo explica un 100%. Eso es muy raro que eso suceda. Y en general, si los modelos tienen un fuerte comportamiento lineal, vamos a poder hablar que el 80%, el 90% de los datos, de la variabilidad de los datos son explicados por un modelo lineal. Em, bueno, ese es lo que nos representaría el coeficiente de determinación, que también no solo se usa, digamos, no solo se usa para cuantificar o tener una métrica de modelos de regresión lineal, sino también para otros tipos de modelos. Modelos más avanzados también usamos en el mismo sentido el coeficiente de determinación. A ver en cuánto de la variabilidad de los datos me lo explica ese modelo que estoy usando. Entonces, bueno, vimos que había distintas formas de ajustar a esos datos y desde la más simple que es regresión lineal, en el caso de dos variables a través de una recta, y también teníamos otros tipos de posibilidades de ajustar que ya son casos de regresión no lineal. Entonces analizamos un ejemplo, vimos el caso de una partícula que cumplía una ley de física, que es la velocidad constante. Si yo conozco la posición inicial y la velocidad, que es constante, voy a poder conocer la posición en cualquier instante de tiempo, con lo cual es una ley, digamos que en condiciones ideales, todos los puntos deberían caer en una recta, pero hacemos las mediciones y nos da esto. Los puntos no caen todos sobre una recta, por lo tanto hay un error que es normal, digamos, el error en la medición. Es un error aleatorio, no lo podemos descartar. No es que siempre el error es el mismo en cada medición. em, Tiene algo de azar, tiene algo de probabilístico. Entonces lo interpretamos con un término, le agregamos al modelo determinístico un término probabilístico. Y a partir de este error probabilístico, después es que podemos empezar a hacer distintas cuestiones siempre y cuando el error cumpla con ciertas características. En particular, le vamos a pedir al error que tenga media cero y varianza constante. Entonces, bueno, acá otro tipo de gráfico que no necesariamente sale de una ley, sino que sale de mediciones experimentales, pero tiene el mismo comportamiento.
Y empezamos a plantear el método de mínimos cuadrados y dijimos que la idea era obtener la recta que mejor ajuste a estos puntos. No hay una única recta que los ajuste, pero va a haber una que es la mejor. Y la mejor va a ser la que tenga el óptimo beta cero y beta uno, donde beta cero es la ordenada al origen, o sea, el valor de la recta, perdón, el valor del eje vertical, donde la recta corta sería, en este caso, un poquito menor que 5 si seguimos este gráfico, estos puntos. Em, y beta uno sería la pendiente. En en el contexto del problema que vimos recién, beta cero era la posición inicial, beta uno la velocidad. Entonces, para calcular beta cero y beta uno óptimos, vamos a proponer una función del error, una función del error. No hay una única función del error que uno puede proponer. Por ejemplo, podríamos proponer, cada una de estas diferencias se llama residuo, es la diferencia entre el valor medido y el valor ajustado o estimado por el modelo. Entonces podríamos sumar todos los residuos y esa sería una posible función de error. Pero dijimos que esa función de error tiene el problema de que podrían compensarse valores de residuos positivos con negativos, porque depende si el punto medido está debajo o encima del valor estimado de la recta. Entonces se podrían compensar y tenemos un error muy pequeño. Entonces, otra posibilidad sería, bueno, para olvidarnos del signo, tomar valor absoluto. Tomo valor absoluto, considero que son todos positivos y los sumo. Pero tampoco es una buena función error. La mejor es tomar los valores, los residuos al cuadrado. Estas diferencias elevadas al cuadrado y la suma de todas las diferencias, la suma de todos los residuos elevados al cuadrado, es la función que proponemos como función de costo, se llama, la cual vamos a minimizar y eso se hace derivando, en este caso derivadas parciales, porque tenemos dos variables, que es beta cero y beta uno. Derivada parcial igualar a cero, bueno, hay todo un desarrollo matemático que tiene que ver con la optimización de variables y finalmente llegamos a estos resultados. Entonces, y también podríamos hacer un análisis, continuar el análisis para llegar al resultado de la varianza em, en función de los valores que son datos y de los valores estimados por el ajuste. Em, y la raíz cuadrada de esto es la desviación estándar. Estimada. Varianza estimada, desviación estándar estimada. Después vimos que podríamos demostrar que cuánto valen la media de los parámetros beta uno y beta cero estimados, que valen justamente beta uno y beta cero, y la varianza de beta uno y beta cero estimado, que tienen estas expresiones, que todas estas cuatro expresiones nos van a servir después para poder realizar test de hipótesis. O test de hipótesis sobre beta uno o test de hipótesis sobre beta cero. Calculamos entonces con las expresiones anteriores los beta cero y beta uno em, simplemente con un Excel, es fácil de hacer. Nos dieron ciertos valores, pero después dijimos, bueno, vamos a ver si podemos resolverlo por código, por software, con Python, en este caso. eh, y lo demostramos acá de manera manual. Ustedes lo tienen en el ejemplo 16, haciendo paso a paso todas las expresiones anteriores y llegamos al mismo resultado. Y también le agregamos el cálculo de la desviación estándar de beta cero y de beta uno, que es simplemente seguir y usar estas ecuaciones, estas que están acá y estas que están acá. Em, pero también dijimos que cuando querramos hacer un análisis de regresión sería muy tedioso, digamos, tener que hacer todo esto todo el tiempo, cálculo manual uno por uno de los parámetros,
Y afortunadamente alguien se tomó el trabajo de hacerlo, de cargar todo esto en una librería, en una función de una librería, en particular de la librería StatModels de Python y la función OLS. Entonces tenemos que importar la librería StatModel y vamos a usar la función OLS. OLS tiene que ver con mínimos cuadrados ordinarios, que busca minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Los residuos son la diferencia de los valores medidos menos los estimados por el modelo. Así que acá tenemos cómo plantear cómo usar esta función y como salida del código tenemos toda esta información y más. Hay cosas que no están escritas acá que también es salida del código y esta sería un resumen de la salida de la función OLS para, en este caso, los datos que le pasamos que son estos 21 datos. X es esto, es el tiempo, Y es la posición y nos devuelve toda esta información. Si le cambiamos los datos, obviamente esto va a cambiar. Em, y acá vemos donde dice coef, son el beta 0 en primer lugar y el beta 1 en segundo lugar, que eran posición y el otro era velocidad. Beta 0 y beta 1. Y estas son las desviaciones estándar. Desviación estándar de beta 0, desviación estándar de beta 1. En principio, esto era digamos, sería lo más interesante del ajuste del modelo de regresión lineal simple, que son calculadas, en este ejemplo, son estos cuatro valores, que lo habíamos calculado de manera manual, los tenemos acá. Y bueno, y también nos entrega más cosas, que algunas vamos a ir viendo en la clase de hoy también. Entonces, nos da, por ejemplo, el R cuadrado, que decíamos que es el coeficiente de determinación. Nos dice que el 97,5% de la variabilidad de los datos es explicada por el modelo lineal, o sea, bastante. Nos da un R cuadrado ajustado, que habíamos dicho que era importante cuando teníamos regresión lineal múltiple, y otros parámetros que, bueno, después mencionamos. Y después vimos la clase pasada que uno podría encarar este problema ya desde el punto de vista digamos, de Machine Learning. Si ustedes seguramente ya a partir de los cursos siguientes van a usar mucho esta librería, Scikit-Learn, que tiene ya funciones, tiene cargados, digamos, sí, funciones que nos permiten hacer un análisis con modelos bien complejos, bien de Machine Learning, árboles de decisión, bosques aleatorios, redes neuronales, etcétera. Es muy usado y también regresión lineal, también el más simple regresión lineal. ¿Y qué es esta función? No es OLS, no es esta librería, es otra librería, Scikit-Learn, y la función es linear regression. O sea, si uno pone linear regression con la librería StatModel, va a tirar error. Si uno pone OLS con la librería Scikit-Learn, va a tirar error. O sea, esto tiene que ir acompañado. Previamente hay que importar esta librería para poder usar esta función. Y se le usa de esta manera, línea regression, le pedimos que ajuste los valores de x y de y, se los pasamos como argumentos, y lo que nos devuelve es esto que está acá. Solamente nos devuelve esto, que quizás en algún sentido puede ser suficiente. También le podemos pedir, obviamente, que después nos devuelva r cuadrado, em, pero en principio nos devuelve el beta 0 y el beta 1. Entonces, quizás como para arrancar o tener más conocimiento de los datos, no está mal tener toda esta información y hacer todo un análisis estadístico previo a la aplicación o comparación de modelos más generales
porque los datos son los mismos. Después lo que uno haga con los datos eh, es libre de hacer, digamos, el análisis que quiera. Por ejemplo, test de hipótesis. Entonces, podríamos hacer test de hipótesis para saber si la pendiente, que es el beta uno, toma algún determinado valor. Y esto se usa mucho, como dijimos, para pensar de antemano qué pasa si la pendiente puede ser cero. Podemos plantear como hipótesis nula que la pendiente es cero. Esto se usa mucho. O que la pendiente alternativa es distinto de cero. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? Que si la hipótesis nula no la rechazamos, ojo, estamos diciendo que la pendiente es cero, entonces no hay, digamos, evidencia para decir que la relación entre las dos variables es lineal. Mientras que si beta uno, perdón, si la hipótesis nula la rechazamos y aceptamos la hipótesis alternativa, ahí sí, beta uno es distinto de cero, tendríamos suficiente evidencia para decir que hay una relación lineal entre las dos variables. Esa sería la idea. En el ejemplo anterior, claramente había una relación lineal, por eso nos dio un p-valor muy, muy pequeño, que se concluye que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Entonces, claramente había una relación lineal entre las dos variables. Eh, pero bueno, hay veces que uno no está ante la duda, no siempre es tan clara. O también podríamos plantear, yo puedo pensar, dado que la pendiente me dio 9,7, pero me dio 9,7 con estos 21 puntos. Yo podría pensar que la pendiente es 10, entonces planteo como hipótesis nulas que la pendiente es 10 y alternativa que es distinto de 10. O podría pensar que es menor que 10 estricto, o mayor que 10 como hipótesis alternativa. Y, y bueno, en este caso propongo esto y, y vuelvo a calcular. Y en este caso el p-valor me da un valor muy alto. Por lo tanto, en este caso no podemos rechazar la hipótesis nula y tenemos que hay suficiente evidencia, usando el criterio del p-valor, que, que la hipótesis nula, perdón, sí, que la hipótesis nula la aceptamos, no la rechazamos. Entonces hay suficiente evidencia para decir que la pendiente puede tomar, o vale 10, toma el valor de 10, que esto implicaba la velocidad. O sea, podemos asegurar o em, poder afirmar con un poco más de fuerza, digamos, que la velocidad es 10 metros por segundo. Si aproximamos por 10 metros por segundo no va a estar mal. Bueno, el tema de que beta uno sea cero, que era el caso anterior que habíamos dicho que pasa que normalmente si la relación es lineal, deberíamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, o sea, beta uno es distinto de cero si hay relación lineal. Pero ¿qué pasa si beta uno es igual a cero? ¿Qué implica eso? Entonces vimos que beta uno igual a cero no necesariamente nos está diciendo que no hay relación entre las dos variables. Beta uno igual a cero podría ser, sí, que no hay relación entre las dos variables, o que hay relación fuerte, pero no lineal. Por ejemplo, en este caso, cuadrática. Bien, y también esto, no lo mencioné, que si aceptamos la hipótesis alternativa, o sea, rechazamos, hay fuerte evidencia para rechazar la hipótesis nula, porque beta uno es distinto de cero, lo que me puede estar diciendo, o podemos asegurar, es que el modelo lineal eh, puede ser aplicable, hay una relación lineal entre las dos variables, pero eso no significa que también la relación sea con o sea, podamos encontrar una relación mejor con un polinomio de mayor orden. O sea, si bien existe una relación lineal entre las variables, puede pasar que
con un polinomio de mayor orden tengamos un mejor ajuste, un mejor resultado. Bueno, algunos resultados que uno puede sacar de estos análisis. También podríamos haber hecho un test de hipótesis sobre el orden del origen. Podría ser que sea necesario, que querramos saber en algún caso, tengamos interés. Bueno, acá está planteado el estadístico de prueba que se debe usar. Bien, ahí hicimos medio rápido el repaso de la primer presentación del otro día, porque esto viene bien, porque vamos a retomar muchas cosas de lo que vimos el otro día en la presentación que nos falta. Está, ok, ah, 3, 2. Bueno, después vimos la segunda presentación que tenía que ver con justamente tratar de encontrar em, conceptos, digamos, parámetros que nos permitan determinar si las suposiciones que habíamos hecho originalmente y otras que no mencionamos em, se cumplen o no. Entonces, empecemos por la... Bueno, acá definimos qué son los residuos nuevamente. Los residuos eran la diferencia entre el valor medido, el dato, y su i, y el valor estimado por el modelo, y su i sombrero. Y hablamos que muchas veces vamos a usar el residuo estandarizado, que es el residuo que definimos recién, dividido la desviación estándar del residuo, la desviación estándar. Entonces, al analizar residuos, tenemos que suponer ciertas cuestiones que justifican la validez del modelo. Entonces, ¿cuáles son las suposiciones que estamos haciendo? Estamos asumiendo que las variables tienen una relación lineal, tanto la variable independiente como dependiente, hay una relación lineal, que los residuos son independientes entre sí, esos residuos de todos los datos son independientes entre sí, que la varianza es constante, esto lo habíamos mencionado, y que los residuos siguen una distribución normal con normal 0,1, o sea, con media del error 0, media y varianza igual a 1. Em, Esta condición de varianza constante se llama homocedasticidad. Entonces, digamos, resumiendo, son las cuatro suposiciones que hacemos y de qué manera uno podría, em, digamos, validar o asumir aceptar que se cumplen estas condiciones, observando qué cosas. Entonces, la linealidad podría quedar determinada mediante un gráfico de dispersión, como vimos antes. Podemos observar claramente si hay una relación fuerte lineal o más moderada, o quizás no nos queda claro. A partir del gráfico de dispersión no nos queda claro lo de linealidad. También podríamos usar un gráfico que es el gráfico de residuos o residuos estandarizados versus valores ajustados, en el cual no tiene que haber ninguna forma extraña. Los residuos debieran estar aleatoriamente dispersos alrededor de cero. No hay formas de U ni de N. Em, Después, otra suposición era la independencia de los errores, y esto quiere decir que no están correlacionados entre sí, lo cual no se cumple en series temporales o datos secuenciales. Y esto lo podíamos verificar mediante también un gráfico de residuos en función del tiempo, ver que no haya, em, digamos, correlación entre distintas secuencias, distintos datos, o a través de un test llamado test
Durbin-Watson, que sin meternos en detalle, el que esté interesado puede chusmear, lo que nos dice es que valores cercanos a 2 van a indicar independencia. Y en el ejemplo anterior teníamos un valor bastante cercano a 2. Esa es la función OLS, nos devuelve el valor de este test. Respecto de la homoscedasticidad, que es varianza constante de los errores, lo podemos verificar también mediante gráficos de residuos versus valores ajustados y que no haya ninguna forma, digamos que los residuos no se vayan, no aumente la dispersión a medida que nos alejamos en el eje X. Sin embargo, si pasa eso, hay veces que podemos solucionarlo, lo podemos corregir aplicando alguna transformación. Por ejemplo, logaritmo, raíz cuadrada. Vimos un ejemplo donde aplicábamos eso. Y el tema de la normalidad de los errores, dijimos que estamos suponiendo que la distribución es aproximadamente normal, con media cero y varianza constante. Lo podemos verificar con un QQ-plot que vimos por las primeras clases. El QQ-plot, que era un gráfico que tenía el cuantil ideal, si es normal, es una distribución normal, y el cuantil medido. Entonces había una recta, y si todos los puntos estaban distribuidos cercanamente a la recta, tenían una distribución normal. Entonces, haciendo un QQ-plot, uno puede, un QQ-plot para los errores, puede saber si los errores siguen esa distribución normal. Podría ser un histograma también. Entonces ver si la distribución de los residuos está centrada en cero. O directamente el gráfico de residuos versus valores ajustados, en el cual los residuos también tienen que estar centrados alrededor de la línea horizontal que corta el eje vertical en cero. Si esto no se cumple, no hay normalidad en los errores. eh, Esto no podemos aplicar los tests paramétricos que vimos hasta ahora, sino que necesitamos test no paramétricos, de los cuales vamos a ver un par de ejemplos la última clase, el próximo miércoles. Y dijimos también, bueno, hablamos de que el gráfico este de los residuos versus valores ajustados también nos da una idea de si hay o no presencia de valores atípicos. Entonces, dado que la distribución normal, la distribución gaussiana, la 0,1, eh, el 95% de los datos cae dentro del intervalo aproximadamente -2,2, -1,96, 1,96, -2,2. em, Sabemos que em, en el intervalo -1,1 caen aproximadamente el 68% de los datos. O sea, de la media más menos una desviación estándar es aproximadamente el 68% de los datos. De la media más menos dos desviaciones estándar, el 95% de los datos. Y de la media más menos tres desviaciones estándar, el 99% de los datos. Bueno, acá si queremos asegurar un 95% de los datos caen aproximadamente en el intervalo -2,2. Entonces, lo que esté por debajo de -2 y lo que esté por encima de 2 puede considerarse una observación atípica, donde la suposición de normalidad no se cumple en ese punto. Entonces, cuando hacemos el gráfico de residuos estandarizados en función de los valores ajustados, estos valores ajustados son los valores que nos devuelve el modelo, los valores estimados por el modelo, todos deberían caer dentro del rango del intervalo -2,2. Y acá bastantes caen ahí, -1, que bueno, podría considerarse un valor atípico. Habría que quizás entender un poco la causa, por qué, a qué se debe este valor.
Y si estamos seguros que es un error de medición, lo podemos eliminar. Bueno, acá algunas sugerencias, estrategias de qué hacer con los valores atípicos. Lo que dijimos recién, eliminarlos. Cuando confirmamos que son errores, o son errores evidentes, eliminar toda la fila, porque nos está afectando todo. Otra posibilidad, si tenemos pocos datos y no queremos deshacernos, porque capaz que el valor atípico está en una variable y si eliminamos toda la fila estamos eliminando los valores de otras variables. Entonces podemos asignarle un valor, se dice imputarle un valor. ¿Y qué valor le asignamos? Y bueno, como está por fuera del percentil 5 y es menor que 5 y mayor que 95 el percentil, bueno, le asignamos estos valores. El valor que tenga el percentil 5 a los más chicos y el valor que tenga el percentil 95 a los más grandes. Entonces no perdemos el tamaño de la muestra, sobre todo cuando la muestra no es tan grande. Y la otra es transformar, otra posibilidad, como decíamos antes, si hay valores atípicos que están acá, bueno, podemos aplicamos o logaritmo o raíz cuadrada a todos los puntos y ver si luego de eso se encuentran entre -2 y 2. Y la otra es modelar aparte, bueno, em, tener un modelo considerando todos los datos y tener otro modelo considerando todos los datos menos los valores atípicos y bueno, y ver qué pasa. Digamos, hay distintas estrategias que uno tiene. Entonces, este es otro ejemplo, que es el ejemplo 20 donde se generaron sintéticamente datos con distribución de Poisson. La distribución de Poisson representaban, por ejemplo, casos en los cuales queríamos contar un número de eventos, cuántas veces ocurrió tal evento durante un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, cuántos autos pasan por un peaje durante una hora, cuántos correos electrónicos spam recibimos en una semana. No sé, esos serían ejemplos de distribución de Poisson. Los generamos aleatoriamente con un dado lambda, que es el parámetro, y nos da esto. Entonces, em, en el código le pedimos que hacer el ajuste de regresión lineal simple, que es la recta roja. La recta roja nos da la regresión lineal simple, el mejor ajuste. Y la región sombreada en rosado es el intervalo de confianza al 95%. Y si observamos al principio, al inicio, para x pequeños, los puntos azules es- se encuentran próximos a la recta y bastantes dentro de la región sombreada rosada, pero a medida que x aumenta, hay algunos puntos que quedan por fuera y más puntos quedan por fuera. Y ya cada vez esta dispersión de los puntos es mayor y se alejan cada vez más de la recta. Entonces, si hacemos acá ya podemos darnos cuenta que la varianza, tiene que ver con la dispersión, no es constante. Acá es pequeña y acá es más grande, más grande, más grande. Y esto queda completamente reflejado cuando hacemos el análisis de residuos versus valores ajustados, que tenemos algo así. Entonces, em, este gráfico, si bien en Python usamos una función para hacer este gráfico, ¿cómo lo haríamos respecto de acá? O sea, si observan, el, lo que tenemos acá en el eje X, como valores ajustados, serían nuestro y de acá. O sea, fíjense que la escala coincide.
Si decimos que, bueno, acá habría que ver cuál es el valor medido y cuál es el valor ajustado, pero eh, sí, podrían ser estos también. Y estos son los residuos estandarizados, que era la diferencia entre el valor medido, perdón, el valor medido y el valor ajustado, que está acá en la recta. Este sería el valor ajustado, el que está en la recta. Y esa diferencia del residuo dividido la desviación estándar, tenemos el valor del residuo estandarizado. Entonces, vemos cómo la dispersión se hace cada vez más grande y superamos los puntos acá a la derecha, superan el valor de 2 y también superan, están por debajo del valor -2. Y esto marca una tendencia, si esto seguiría, seguiría aumentando. Entonces, este es un ejemplo donde no hay homoscedasticidad, no hay varianza constante, y podemos, como decía acá, aplicar una transformación para poder, em, digamos, llegar al tema de la varianza constante. Entonces, una transformación posible es aplicarle raíz cuadrada de i a todos los puntos, todos los datos, y, y así hacemos nuevamente este gráfico, nos queda que ya ahora sí la mayoría de los puntos están en el rango -2,2 y que se observa como una variación constante de la varianza y no en aumento como era este caso. Bueno, después vimos coeficiente de correlación de Pearson asociado al coeficiente em, de correlación muestral y al coeficiente de determinación. Terminamos definiendo el coeficiente de determinación R cuadrado con esta expresión. R cuadrado es un valor que varía entre 0 y 1. Nos, des- nos mide como decíamos, cuánto de la variabilidad de los datos es explicada por el modelo de regresión lineal, en este caso. Y también teníamos eh, el coeficiente de correlación, que es un valor en este caso entre -1 y 1, que nos da una idea de qué tipo de relación tienen esas variables. Si es, por ejemplo, el primer caso es una relación fuerte lineal positiva. ¿Positiva por qué? Porque cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Entonces, en este caso, prácticamente el coeficiente de correlación podría llegar a estar entre 0,8 y 1. En este caso, en el segundo caso, es moderada y negativa. Negativa porque cuando una variable aumenta, la otra disminuye. Tienen una relación inversamente proporcional y la relación lineal es moderada, no es tan fuerte como esta. Entonces podríamos pensar que el coeficiente de correlación está entre 0,4 y 0,7, por ejemplo. Eh, y acá en estos dos casos ya directamente no hay relación, así que el coeficiente de correlación es cero. Y acá también, porque si bien hay relación, la relación no es lineal. Entonces el coeficiente de correlación es cero. Esto mismo lo podemos ver en estos gráficos. Y lo que vimos también es que uno podría hacer un test de hipótesis para el, el coeficiente de correlación. Plantear, está acá. Así como habíamos hecho al principio, un test de hipótesis para la pendiente si era igual a cero, o si la pendiente era distinto de cero, em, lo que nos daba, si aceptamos o no aceptamos, dependiendo de qué aceptamos y qué no aceptábamos, podíamos decir que la relación era lineal o no era lineal. Bueno, algo equivalente sería probar, en lugar de beta uno y beta, no, perdón, en lugar de beta uno probar el coeficiente de correlación de Pearson.
como hipótesis nula, el coeficiente ρ es cero, como hipótesis alternativa, ρ es distinto de cero, obviamente el estadístico de prueba va a cambiar, queda en función de R, y uno calcula y puede saber, bueno, va a depender en este ejemplo, claramente hay una relación lineal, así que se rechaza la hipótesis nula, ρ no vale cero. Bien, y finalizamos la clase pasada, medio rápido lo vimos esto, era extensión para casos no lineales, así como el, el modelo inicial que nos permitía ajustar esos puntos que tenían una fuerte relación lineal, era una recta. Hay casos en los cuales quizás la recta puede llegar a ajustar, pero alguna otra relación, alguna otra función puede ajustar mejor, podría ser mejor. Y es el caso del ejemplo 20, donde tenemos algo así. Perdón, ejemplo 21. Tenemos algo así. Eh, Estos puntos pueden ser ajustados por una recta y vamos a estar, eh, si calculamos, con un r cuadrado determinado. Y quizás con una otra función no lineal que sea algo así, con cavidad hacia abajo, vamos a poder aproximarlo mejor. Podría ser con un polinomio de grado 2 o con una función de la ley de potencia, que cumpla la ley de potencia a por x a la beta. En este caso, a y beta son las variables, como antes eran beta 0 y beta 1, ahora a y betas son las variables que podemos ajustar. X y Y son los datos. Entonces, en general, en realidad, faltaba agregarle el término del error, que antes se lo agregamos sumando. La ley de potencia son productos, sería el error por A por X a la beta. Entonces, cuando, digamos, nosotros podríamos analizar esta función y tratar de hacer el mismo análisis que hicimos antes con un modelo lineal, eh, pero ya que hicimos el análisis del modelo lineal, podemos llevar esto a la forma de una recta. Y eso se logra aplicando logaritmo a ambos miembros, entonces, y aplicando propiedades de logaritmo y haciendo cambios de variables. Entonces, con estos tres pasos, aplicando logaritmo a ambos miembros, aplicando propiedades de logaritmo, que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, y haciendo un cambio de variable adecuado, vamos a llegar a que esto no es otra cosa que la ecuación de una recta. Nos va a quedar W es igual a una constante más beta por z. Entonces las variables van a ser W y Z. Em, y lo que queremos calcular van a ser esta constante y beta. Esos son los parámetros que vamos a ajustar. Así que sigue valiendo todo lo mismo. Y al respecto sobre esto es que está el cuestionario de la actividad 3.2 sobre este ejercicio. Está el cuestionario de la actividad 3.2 que, si no me equivoco, se habilita hoy en un rato. Van a tener 7, 8 preguntas del estilo multiple choice y, como dijimos la vez pasada, van a tener hasta el 30 de junio para resolverlo. Pero del momento que arranquen van a tener una hora y en esa hora van a tener 3 intentos. Ahí el enunciado les dice cuántas preguntas son, con cuánto se aprueba. Si bien tienen mucho tiempo, no se dejen estar porque después del otro miércoles ya arranca otro curso y cambia todo, cambia la mentalidad, digamos, también uy, que era un test de hipótesis, quizás si no lo tenían fresco, ahora sí, traten de hacerlo cuanto antes. Em, y así no se le acumulan también con otras actividades. Bueno, entonces esta sería la actividad 3.2.
Bien. También recuerda que en el campus hay otra actividad, que es la actividad de la unidad 2, que también es múltiple choice, también se autocorrige. Está... Y vamos a ver ahora, eh, hicimos todo el repaso de lo que fue la clase pasada. Vamos a ver ahora lo que nos queda, que es regresión lineal múltiple, que tiene mucho que ver con lo de la clase pasada, así que por eso venía bien el repaso, porque vamos a ir diciendo, bueno, esto es igual, esto no, esto se le agrega. Digamos, la idea es que el modelo de regresión lineal simple es simple justamente para entender de qué se trata todo esto, pero en general uno cuando quiere predecir cierto parámetro, em, ¿cómo es? No va a tener en cuenta una sola variable. Seguramente hay más de alguna variable que nos permite, em, digamos, tener más información como para poder predecirla correctamente. Entonces, vamos a extender lo que es el modelo de regresión lineal simple hacia modelos con múltiples variables explicativas y que es lo que suele suceder en los problemas reales. Entonces vamos a ser más realistas. Y la regresión lineal múltiple nos va a permitir modelar, como decíamos, relaciones más complejas y obtener predicciones más precisas. Entonces, bueno, hacemos, bien, como decíamos, eh, muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, hay más de una variable que vamos a querer considerar. Tenemos x1, x2, x3, xk. Y un ejemplo podría ser predecir el precio de una vivienda, que en principio puede ser una función de muchas cosas. A ver, acá en este ejemplo dice que el precio de una vivienda puede depender de la superficie total, de la cantidad de habitaciones, de la ubicación de la vivienda. ¿Qué otras variables, y los leo o los escucho, qué otras variables se les ocurre que podría influir en el precio de una vivienda? Ahí dice superficie, cantidad de habitaciones, ubicación. La edad del inmueble. Ay, no escuché, se cortó. La edad, digo, del inmueble. Bien, la antigüedad, muy bien. ¿Alguna otra? Si tiene, por ejemplo, no sé si tiene pileta o no tiene pileta, no sé. Bien, si tiene, sí, fondo, patio, Ujú, porque exacto. de la superficie podemos decir, bueno, superficie exterior, superficie interior. Está bien, con pileta o sin pileta. Ujú. Em, Podría ser si es de dos pisos si- o es solo planta baja. Eh, Podría ser algo más, no sé, si está cerca de, mm, de paradas de colectivo o algo así, o de plazas, si está cerca de plazas. Entonces, hay muchos parámetros que uno puede relacionar, pero seguramente va a haber algunos que van a tener mayor, ¿dónde está? Va a tener mayor influencia en lo que es el precio. A la hora de ponerle el precio, seguramente van a haber algunos que son más em, importantes que otros.
Entonces, en el caso de considerar solo estas tres, superficie, ¿no? Cantidad de habitaciones, ubicación, eh, el modelo de regresión lineal múltiple sería algo así. Entonces, fíjense, ¿por qué lineal? Porque x1, x2, x3 están elevados a la 1, digamos, son términos lineales, no están al cuadrado o al cubo, son términos lineales. Y son más de una, así que es múltiple. Y ahora los parámetros que tenemos que ajustar van a ser beta 0, beta 1, beta 2, beta 3. Esto representarlo gráficamente ya se complica. Antes, cuando no teníamos el término de beta 2 x2 y de beta 3 x3, decíamos que esto es una recta en el plano xy. Si tuviésemos un término más, podríamos decir, bueno, es una superficie en el plano x y z. Eh, pero ya cuando tenemos estos tres variables y la cuarta acá, ya se complica. Pero la idea la tenemos. En nuestra cabeza la idea la tenemos de qué se trata. Bueno, otra situación en la cual uno podría usar un modelo de regresión lineal múltiple es cuando nuestro modelo no es lineal. O sea, acá hay un ejemplo que nuestro modelo no es lineal. Es otro ejemplo de física 1. Se llama tiro vertical hacia abajo. Eh, Esta es una ley también que nos dice que la posición final de la partícula la podemos conocer en cualquier instante de tiempo si conocemos la altura inicial de dónde fue lanzada, la velocidad inicial de partida y bueno, la aceleración de la gravedad, G es la aceleración de la gravedad, que es dato. Eso es conocido, es una constante. Entonces, para cualquier instante de tiempo podemos conocer la posición de la partícula que estemos analizando. Esta claramente es una ecuación no lineal. ¿Por qué? Porque la variable t está elevada al cuadrado. Sin embargo, mediante algunos cambios de variable, llamando x1t, x2t cuadrado y otros cambios de variable, podemos llevarlo a la forma beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2. Entonces, hemos transformado también un modelo no lineal en un modelo lineal, en este caso de regresión lineal múltiple, para poder analizarlo con todo lo que nos permite el modelo de regresión lineal múltiple. Bueno, el modelo de regresión lineal múltiple, al igual que el modelo de regresión lineal simple que teníamos antes, podíamos pensar que tiene una parte determinística y una parte probabilística, donde hay un error asociado, un error de medición. Entonces, los parámetros beta 0, beta 1, beta 2, beta sub k son los que se llaman coeficientes de regresión y son los que nos van a dar el efecto que tiene cada una de estas variables sobre la variable de salida, que es la que me va a interesar analizar, me va a interesar predecir. Entonces, ¿cuál sería la idea? Yo tengo acá que x1 es la superficie de las viviendas, x2 es el precio, no, perdón, vamos por acá, la cantidad de habitaciones, x3 la ubicación y justamente y es el precio. Entonces, yo lo que voy a querer saber es, bueno, con todos los datos que yo le paso un montón de datos de em, no, perdón, sí, estos parámetros, ubicación, cantidad de habitaciones, superficie total y precio. Entonces, ante nueva ubicación, superficie, etcétera, cantidad de habitaciones, quiero saber, mm, predecir cuál sería el precio ante una nueva situación. Y además, beta uno, beta 2, beta k, dijimos que nos van a decir, dependiendo del valor que tengan, y comparándolas, por ejemplo, beta uno con beta 2, cuanto más grandes sean,
más influencia va a tener X, el parámetro correspondiente respecto del precio. Y cuanto más pequeños sean, por ejemplo, si beta 2 prácticamente es cero, implica que x2, lo que significa x2, no tiene casi influencia en el precio. Y si beta uno es muy grande, lo que significa x1 va a tener bastante influencia en el precio. Grande o chico respecto de las otras betas. Bueno, acá también vamos a hacer suposiciones de que la esperanza del error va a ser cero, de que la varianza es constante. Y estas son las suposiciones, en definitiva. Fíjense que en la regresión lineal simple teníamos cuatro suposiciones y acá tenemos cinco. O sea que hay una que le estamos agregando. Y tenemos la suposición de linealidad, que también la teníamos, independencia de los errores, homocedasticidad, normalidad de los errores. Estas son las cuatro que ya teníamos. Y la última que se le agrega es que suponemos que no hay colinealidad entre las variables x sub i. Entonces, esto es muy similar. ¿Cómo probamos el tema de linealidad? En este caso, dijimos que un gráfico de dispersión es complicado. Hacer un gráfico de dispersión entre esas, cuando tenemos muchas variables, pero podemos verificarlo mediante gráficos de residuos versus valores ajustados, que no haya ninguna forma extraña, forma de U, de N, etcétera. Em, y esto es de las suposiciones, digamos, es para que los resultados estadísticos que tengamos, que digamos que obtenemos, sean válidos y digamos que las estimaciones que vamos a obtener mediante mínimos cuadrados tengan, decimos, buenas propiedades estadísticas. Entonces, si algunas de estas hipótesis no se cumple, podría aparecer problemas en la interpretación de los coeficientes, en los test de hipótesis, etcétera. La otra suposición era lo de independencia de errores, que implica que el error asociado a una observación no debe depender de otra observación. Y digamos, lo mismo que antes, podemos usar el test de Darwin-Watson, valores cercanos a 2 indican independencia, o gráficos de residuos versus tiempo. O sea, esto es igual que en el modelo de regresión lineal simple. Homocedasticidad, lo mismo que vimos antes. Normalidad de los errores, también lo mismo. De hecho, si no me equivoco, está en la misma diapositiva. O sea, no cambia nada. Y lo que le agregamos es esta última suposición, que es de la no colinealidad entre las variables x sub i. Y tenemos que, en este caso, em, digamos, lo que vamos a pedir es que las variables explicativas, las x sub i, no estén fuertemente correlacionadas entre sí, porque esto va a dificultar em, poder separar el efecto de cada una, de manera, el efecto individual de cada una de ellas sobre la variable de salida. Eh, ¿Cómo sabemos o cómo podemos decir, bueno, sí, la suposición que hicimos de que no había colinealidad era efectivamente así? Un parámetro es el factor de inflación de la varianza. Esto recuerden que es para regresión lineal múltiple solamente. Tenemos un factor de inflación de la varianza, se llama BIF, que valores mayores que 5 o que 10 indican problemas en los coeficientes estimados, que puede existir colinealidad. Em, bueno, entonces pasemos al análisis. ¿Cómo sería en este caso, regresión lineal múltiple, la estimación por mínimos cuadrados?
que vimos antes para encontrar beta cero y beta uno, pero ahora queremos encontrar beta cero, beta uno, beta 2, beta sub k, hasta los coeficientes depende de la cantidad de variables que estemos considerando. Entonces, bueno, acá hay un análisis para un caso particular pequeño. Entonces, decimos, vamos a generalizar lo que se vio en la primera presentación, en este caso para k variables independientes, y pensemos k igual a 2, o sea, muy simple, pero esto después se generaliza. Em, entonces, vamos a plantear la em, ecuación o la función de costo, que es la función que vamos a querer minimizar. Esa función L que decía que eran la sumatoria de los residuos al cuadrado. Bueno, ahora lo mismo. Es la sumatoria, cómo se definirían los residuos? El valor dato menos el valor ajustado por el modelo. Este beta cero más beta uno por todos los datos, em, más beta 2 por x2 serían los valores ajustados por el modelo. Así que lo que habría que hacer, y esto está elevado al cuadrado, así que minimizar esta función L. El criterio es el mismo. Entonces buscamos derivadas parciales respecto de cada variable, igualamos a cero. Y antes teníamos beta cero y beta uno nada más. Ahora tenemos beta cero, beta uno, beta 2 para este ejemplo, pero podríamos tener beta 3, beta 4, etcétera, etcétera. Y vamos a llegar despejando de estas ecuaciones a algo así. Es un sistema de ecuaciones lineal, es un sistema muy simple de resolver, pero eh, que hay que plantearlo, hay que poder llegar a plantearlo. O sea, sabemos, este sistema va a tener solución, em, y resolviendo este sistema vamos a tener beta cero, beta uno y beta 2. O sea, fíjense que tenemos tres incógnitas, pero también tenemos tres ecuaciones. Entonces, un sistema de 3 por 3. Si tuviéramos una incógnita más, vamos a tener una ecuación más. Y así siguiendo. Siempre misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, verlo así es medio engorroso, medio... eh, lo que se hace normalmente es plantearlo de manera matricial. Al tenerlo de manera matricial, la notación es mucho más clara, mucho más sencilla. Y este sería un ejemplo para dos variables, o sea, el caso de k igual a 2, donde tenemos x0, x1, x2, y para n igual a 4, donde tenemos, perdón, k igual a 2, donde tenemos x1 y x2 serían, y n igual a 4, donde tenemos cuatro datos. Entonces, por cada uno tenemos estas ecuaciones. Bueno, no me voy a meter en mucho detalle, pero lo que podemos ver acá es que estas ecuaciones, que son estas que estaban acá, en forma general, y esta es para un caso particular, las podríamos escribir de forma matricial como está acá. Entonces, eh, esta forma matricial nos ayuda a generalizar después para casos más grandes. El tema matricial es todo un tema. Hay mucha teoría sobre las matrices. No siempre, por ejemplo, el producto de matrices está definido. No siempre el producto de matrices es conmutativo. No es lo mismo A por B que B por A. Entonces, son casos particulares donde solo están definidos los productos donde la primer matriz, digamos, esto lo que nos dice es el número de filas por el número de columnas. Número de filas, número de columnas. Para que un producto esté definido, el número de filas tiene que coincidir con el número, perdón, el número de columnas de la primera matriz, coincidir con el número de filas de la segunda. Y en definitiva, todo esto nos da en forma matricial esto que está acá. Entonces, eh, haciendo
continuando con un análisis matemático de esta situación, que no los quiero volver locos con esto, vamos a poder llegar a una expresión para calcular estos beta. O sea, la idea es calcular beta cero, beta uno y beta 2. ¿Cómo despejamos beta de acá? Entonces, bueno, hay que hacer una serie de análisis y vamos a llegar a que, vamos, fíjense que tenemos beta, beta, beta y en algún momento llegamos a que beta es igual a algo. O sea, el beta estimado, que acá todo lo que estamos hablando son matrices, o sea, este beta estimado en realidad es esto que está acá, es beta cero, beta uno, beta 2 y podría seguir, es esta relación que está acá. O sea, es la matriz X, que ¿qué era? La matriz X es esta matriz, pero es la matriz X traspuesta. ¿Qué significa traspuesta? Que invertimos donde están las filas, la ponemos como columna. Y así, por X, la inversa de esa matriz, otra vez traspuesta por Y. O sea, es medio, no es tan simple esta expresión, pero quédense tranquilos que con algunas líneas de código, como decimos siempre, esto lo podemos resolver. Em, bueno, esta sería la conclusión, que hemos podido encontrar un valor de los coeficientes beta óptimos usando el método de mínimos cuadrados. Esta sería la aplicación, la expresión que nos da los valores de los coeficientes, que es lo que nosotros estamos buscando para poder aplicar regresión lineal múltiple. Bien, entonces una vez que hemos aplicado la regresión lineal múltiple, lo que nos queda es evaluar el modelo. Nosotros decimos, bueno, beta cero vale tanto, beta uno vale tanto, beta 2 vale tanto, bien. Y ese modelo que encontramos, esos valores de betas que encontramos, ¿en cuánto explican, en qué proporción explican al modelo lineal que estamos proponiendo? Y para eso tenemos el R cuadrado, que era como habíamos visto antes, que es un valor entre cero y uno, pero también dijimos que en la regresión lineal múltiple, más que el R cuadrado, convenía usar el R cuadrado ajustado, que tiene esta otra expresión. El R cuadrado ajustado depende del R, perdón, del R cuadrado, que es el coeficiente de determinación, pero también depende de la cantidad de datos, o sea, de n, la cantidad de datos que tengamos, y del número de variables p que estemos considerando. Entonces, ¿cuál es el problema de R cuadrado? Que nosotros, por ejemplo, estamos analizando el precio de la vivienda con esos tres parámetros que dijimos antes y calculamos un R cuadrado. Pero queremos hacer otro análisis con otra variable más. Entonces le agregamos otra variable más. Bueno, seguramente el R cuadrado lo que tiene es que a medida que le agreguemos nuevas variables, seguramente el R cuadrado aumenta. Lo que dice acá, cuidado, agregar variables siempre va a aumentar el R cuadrado, aunque no necesariamente sean relevantes. Entonces uno le da la sensación de que mejoramos el modelo porque aumentó R cuadrado y eso no es tan así. Entonces el R cuadrado ajustado penaliza si agregamos nuevas variables que no aportan nada al modelo. Entonces solo aumenta cuando la variable que agregamos efectivamente tiene algún efecto. Entonces, en regresión lineal múltiple se prefiere el uso de R cuadrado ajustado que el de R cuadrado en ese sentido. Son muy parecidos, son muy cercanos, después si observamos, pero bueno, eh, tiene esa cuestión de que si vamos agregando nuevas variables, solo va a aumentar cuando esa variable es efectivamente útil, digamos, que aporta algo.
Bien, después tenemos para evaluar el modelo de regresión lineal múltiple la posibilidad de hacer un test F, se llama, test F, que tiene que ver con una distribución que no habíamos mencionado hasta ahora, que se llama distribución de Fisher-Snedecor, que bueno, no vamos a meternos en detalle, pero nos permite plantear un test de hipótesis que se llama test F, que evalúa, por ejemplo, esto que está acá. Como hipótesis nula, que los beta cero, perdón, que el beta uno, beta 2, beta sub k sean igual a cero. Todos a la vez, simultáneamente, igual a cero. Y como hipótesis alternativa, que al menos una de las beta sub i sea distinto de cero. Entonces, es como que sería un caso que estamos generalizando el ejemplo que vimos antes de la pendiente igual a cero. Fíjense que acá no está beta cero, no importa beta cero. Sí, que beta cero es la constante. Sí aparecen las variables que multiplican a x1, x2, xk. Entonces, si todas estas constantes son cero, no habría relación lineal. Puede que no haya relación lineal porque no hay relación directamente o porque hay otro tipo de relación. Pero si aceptamos la hipótesis nula, no hay relación lineal. Entonces el modelo de regresión lineal múltiple no me va a servir. Y si rechazamos, o sea, al menos una beta sub i es distinto de cero, entonces rechazamos h0, es porque sí el modelo de regresión lineal nos va a servir. Si es una sola la que es distinta de cero, bueno, será un modelo de regresión lineal simple, si no, si hay más de una, será múltiple. Entonces, para saber si aceptamos o rechazamos H0 o H1, tenemos el p-valor asociado al t-test, em, que si el p-valor es muy pequeño, rechazamos H0 y concluimos que el modelo de regresión lineal múltiple tiene poder explicativo. Em, bien, otras métricas muy usadas en lo que es, estas son métricas estadísticas, pero son muy usadas para el análisis de cualquier modelo, ya sea regresión lineal múltiple o modelos más avanzados de Machine Learning, se usan estas métricas. Em, el error cuadrático medio, la raíz cuadrada del error cuadrático medio, el error medio absoluto. Entonces, esto uno tiene que en el código decirle, bueno, calculame esta métrica, ya hay funciones que las calculan. El MAE, el MCE, uno después puede calcular la raíz cuadrada del MCE y tenemos RMCE. Y sirven para no solo evaluar el comportamiento de nuestro modelo, qué error está teniendo nuestro modelo, sino también para comparar con otros modelos similares. A medida que para el mismo dataset, o sea, para el mismo dataset, podemos usar muchos modelos y comparamos quién es el que tiene el RMC más chico. O sea, sería el mejor, por ejemplo. Y si no, para distintos datasets y hacemos un mismo análisis, eh, podemos usar el RMC porcentual. Ahí le calculamos el porcentaje, el porcentual a este error y podemos comparar entre distintos datasets. Entonces a mí me dio un error del 3%, a otro del 5% y bueno, se usan para eso, para validar el comportamiento, el desempeño de los modelos. Y bueno, y respecto de lo último que habíamos visto que era lo de multicolinealidad, que la suposición que hacíamos justamente era que no haya colinealidad entre las XY. em,
La multicolonialidad existe cuando dos o más variables explicativas están fuertemente correlacionadas entre sí. Entonces, eh, una cosa que podemos decir es, bueno, si dos variables influyen demasiado de la misma forma sobre la variable de salida, ¿vale la pena usar esas dos variables en el modelo? Quizás usando una sola ya estaría bien. Entonces, si hay una fuerte correlación entre dos variables x1 y x2, eh, esto puede llegar a alterar a los valores de los beta i, em, y como decíamos antes, pueden ser difícil de interpretar el efecto individual de cada una de las variables, de las x. Entonces, ¿cómo detectar la multicolonialidad? Puede ser por matriz de correlación, esa matriz que nos da la correlación, el coeficiente de correlación de todas las variables con todas las variables. Eso se puede hacer. Y valores de R mayores que 0,8 en módulo pueden alertar de que estas dos variables están fuertemente correlacionadas. Esas variables que estamos hablando no son la variable de salida. No es que hay fuerte relación con la variable de salida, sino son variables, se llaman predictoras, son las variables de entrada, x1, x2, x3. Bueno, puede ser que estén fuertemente correlacionadas y quizás no hace falta incluirlas a todas en un análisis. Em, Esa es la matriz de correlación, es una forma de detectarla, y otra era el factor de inflación de la varianza, BIF, que se calcula de esta manera, donde RI cuadrado es el coeficiente de determinación para estimar la relación entre xy y las demás variables. Y si el BIF vale 1, no hay correlación. Si está entre 5 y 10, hay una posible multicolonialidad. Y si es mayor que 10, ya es severa. Entonces, en Python, afortunadamente, esto puede calcularse fácil con la librería StatModels. Bueno, y algunas formas de mitigar la multicolinialidad: eliminar variables redundantes, lo que decíamos. Si hay variables que aportan lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre el trabajo final y van a ver que es un dataset que tiene que ver con parámetros meteorológicos. Entonces aparece la temperatura. Pero en el dataset original, porque lo que ustedes van a recibir es un dataset reducido, simplificado, el dataset real original tenía temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura media, temperatura a 5 metros, temperatura a 20 metros, temperatura, bueno, eran como 10 temperaturas distintas, que si uno hace el análisis entre ellas, son, la correlación nos va a dar muy grande, porque todas prácticamente tienen similar comportamiento. Si bien a la hora de quizá algún análisis específico sirva más una que otra, usarlas a todas para lo que vamos a usarlas sería, digamos, más que beneficios, traería problemas. Entonces, si dos variables aportan la misma información, las eliminamos. Esa es una forma de mitigar la multicolonialidad. La otra es combinarlas, por ejemplo, construir índices o promedios. Y la otra es aplicar métodos de regularización, que no vamos a entrar en detalle, pero estas son cosas que está bueno que las sepan ya desde ahora, que tienen que ver o las van a ver en materias como aprendizaje automático. Em, y otra posibilidad es recoger más datos, bueno, pero en algunos casos no se puede de eso, ya está. Entonces, ¿cómo analizar la regresión lineal en Python? La regresión lineal múltiple. Ya vimos la vez pasada y hoy más temprano cómo era en Python la regresión lineal simple, usando obviamente em, la función statmodels.ols, con el mismo criterio que vimos para la regresión simple. Sería exactamente igual, le pasamos como argumentos y x. La diferencia es que ahora esta x no es una sola columna, sino que son muchas.
pueden ser dos, tres o más. Son las columnas que le pasemos, son las variables correspondientes a las variables x1, x2, x3, etcétera. Y nos devuelve lo mismo que habíamos visto antes, los coeficientes estimados, porque la función es la misma. Entonces nos devuelve lo mismo, sea regresión lineal simple o sea regresión lineal múltiple. Em, entonces, en este caso, le pasamos como x tres variables: superficie, habitaciones, antigüedad y las salidas al precio, para el ejemplo de las viviendas. Le decimos, le pasamos la función OLS. SM tiene que ver con la librería StatModels, que fue importada anteriormente. Y le pedimos que ajuste al modelo, a los datos, y nos devuelve esta información. En particular, nos va a devolver el beta cero, el beta uno, etcétera. A ver si está. Sí, acá. Lo primero que marcamos acá es esto que está acá, esta información, que es R cuadrado, 0,876, o sea, bastante alto. R ajustado, son muy aproximados, 0,873. Em, ¿Qué era lo que habíamos dicho? Que el R cuadrado ajustado habría que tenerlo más en cuenta a la hora de ir agregándole variables. Si acá le agregamos una nueva variable, seguramente el R cuadrado aumenta y el R cuadrado ajustado quizás no. Entonces implica que esa nueva variable que le agregamos no es muy útil. Tenemos otro parámetro que es el F estadístico, este sería el valor del estadístico de prueba de la distribución del test F que mencionamos hace un ratito. Y el valor P o el P valor del F estadístico, que fíjense es 10 a la menos 52. Esto es cero. Lo que pasa es que computacionalmente no pone cero, pone 10 a la menos 52. Esto es cero. Quiere decir que el P valor es muy pequeño, por lo tanto rechazamos esa hipótesis nula que todos los beta uno, beta 2, beta k sean cero. Quiere decir que al menos una beta i es distinto de cero. Entonces, quiere decir que el modelo lineal va a tener poder explicativo por el p-valor que nos dio aproximadamente cero. Eh, Otros parámetros, bueno, acá son los beta. Esto es lo que nos interesaba. Este sería la constante beta cero, la constante beta uno asociada a superficie, la constante asociada a habitaciones, la constante asociada a antigüedad. Pensé que la de habitaciones es muy grande. Esto E a la 4 es 1 por 10 a la cuarta, 10.000, 1.300. Esta es negativa. ¿Qué significa que sea negativa esta constante, este coeficiente? Y cuando aumenta la antigüedad disminuye el valor de la propiedad y juega en Exactamente, contra de la propiedad. exactamente, es inversamente proporcional. Entonces, mayor antigüedad, menor precio. O sea, es coherente. Digamos, el dataset es coherente con lo que uno esperaría. Acá nos está diciendo, bueno, acá mayor habitaciones, mayor precio también, mayor superficie, mayor precio. Y estas son las desviaciones estándar de cada coeficiente, de cada beta. Em, Tenemos también los valores de Dar-Turbin-Watson que habíamos visto que era para la homoceasticidad. Si no me equivoco, que tenía que ser próximo a 2. No, no, la independencia de los errores, perdón. Para la independencia de los errores, valores cercanos a 2. Con esto podíamos, digamos, verificar que no está mal la suposición de que los errores, los residuos entre sí son independientes. Y al igual que antes, también podemos aplicar modelos de regresión lineal múltiple desde el punto de vista de Machine Learning, em, usando la función linear regression de la librería Scikit-learn. Acá hay un ejemplo. Entonces,
eh, se le pasan los datos de X y de Y, que ya estarían cargados. Y la salida del código, en este caso, es los coeficientes estimados, beta cero, beta uno, beta 2, etcétera. Y R cuadrado, siempre que se lo pidamos. Después creo que en el código le tenemos que pedir que nos imprima R cuadrado. Eh, Print intercepto sería beta cero y el resto de los coeficientes beta uno, beta 2. Entonces, como para terminar lo que es esta unidad, hemos pasado de la regresión lineal simple a la regresión lineal múltiple porque teníamos antes un único predictor, una única variable y ahora tenemos más. Con la regresión lineal simple pudimos entender el concepto de pendiente ordenada al origen, el mejor ajuste mediante mínimos cuadrados. Con la regresión lineal múltiple se complica el tema de graficar, se complica que el análisis sea en forma matricial, aunque nos facilita mucho. Em, y este paso constituye la base conceptual de muchos otros modelos más complejos que van a ver en ciencia de datos, en particular quizás en la materia de aprendizaje automático y en algunas otras. Entonces, como creo que lo mencioné en la clase anterior, si bien quizás uno termina usando modelos más avanzados, siempre está bueno tener un modelo base de referencia simple. Entonces, el modelo de regresión lineal, tanto simple como múltiple, depende de las variables que uno use. No por ser básico, deja de ser útil. Y hasta quizás nos sorprende, y con un modelo de regresión lineal múltiple tenemos un resultado tan bueno como con modelos más avanzados. Siempre va a depender, obviamente, del dataset. Entre las limitaciones de proponer un modelo lineal es que si bien, eh, digamos, para ciertos casos puede servir, como decimos acá, sirve como punto de partida de referencia, seguramente no capta toda la complejidad del sistema, entonces abre el camino para modelos no lineales, polinómicos, logarítmicos, etcétera, o bien ya modelos más avanzados de aprendizaje automático, tipo árboles de decisión, redes neuronales, gradient boosting, etcétera. Así que bueno, eso es lo que queríamos mostrar de todo lo que es regresión. Y a ver, dejo de compartir.